vamos a entrarle ya a este tema que presentaron, porque fue Antonio Martínez Dañino, quien es titular del SAT, quien explicó que hasta el momento Grupo Salinas ha pagado 4.868 millones de pesos, lo cual pues sí confirma lo que también Ricardo Salinas Pliego mencionaba en su video que dejó en sus redes sociales. Sí, sí ha pagado, sí he tenido también ya que acceder a estos pagos de impuestos, pero es muy mínima también la cantidad respecto a lo que debe, 4.868 millones de pesos, los cuales se dividen entre auditorías a diversas empresas que se hicieron durante esta administración. Posteriormente, lo que explica el titular del SAT es que los adeudos de pago, y aquí viene el efecto más noticioso porque se está confirmando también parte de la investigación que presentamos aquí en sinembargo.mx y de autoría del periodista Álvaro Delgado, que provienen incluso estos adeudos de las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y que ascienden a más de 63,000 millones de pesos. Explicó en este tramo el titular del SAT, que son 53,000 millones de pesos que corresponde a auditorías realizadas entre 2008 y 2018 y 10,000 millones de pesos corresponden a créditos fiscales que se emitieron en esta administración. Lo estamos viendo en pantalla en este momento. ¿Cómo es que se dividen los adeudos pendientes que tiene el empresario Ricardo Salinas Pliego? Por un lado, el trabajo que desarrolla el SAT es hacer diversas auditorías en estos años correspondientes del 2008 al 2018 y estamos hablando de 4 empresas de este grupo que se conglomera en Grupo Salinas. Esto es lo que informa esta mañana el titular del SAT, quien también explicó que el SAT observó que habían sido por un monto estos adeudos de 38,000 millones de pesos debido a la inflación y debido a los recargos. Por eso esta suma asciende a 53,000 millones de pesos. Es decir, en algún momento sí fue una cantidad de 38,000 millones de pesos, pero debido a todo este periodo que se ha dejado pasar, es que ahora asciende a este número de 53,000 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que explicó esta mañana el titular del SAT. Antes que nada, quiero comentar, como lo hicimos la semana pasada, que la función del Estado y la función del SAT es cuidar que todos los ciudadanos contribuyan con el gasto y esto permite financiar los proyectos para que el pueblo tenga una vida mejor. Siempre hemos hecho nuestro trabajo con apego a la legalidad. Durante todos estos años, todas las auditorías que hemos realizado han sido con apego a la legalidad. Nosotros, como ya lo comentamos, no vemos nombres de personas, no vemos nombres de empresas, únicamente vemos operaciones contables, financieras, que tienen repercusiones fiscales en el pago de los impuestos. Y son los contribuyentes quienes autodeterminan sus cálculos y son ellos quienes nos dan la información. Entonces nosotros revisamos la información que ellos entregan al SAT. Ahora bien, en esta presentación vamos a hablar sobre los temas de la hacienda pública con Grupo Salinas y dividimos la información en 3 puntos. Los primeros son los montos pagados por auditorías y resoluciones judiciales durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero tiene que ver con montos de auditorías y que se autocorrigieron las empresas de Grupo Salinas y un pago por una resolución judicial. El segundo punto tiene que ver con los adeudos pendientes de pago, que son montos adeudados que vienen ya desde administraciones anteriores, del 2019 para atrás, cuando estaba Calderón y Peña, y de 2019 para adelante en la administración del señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Por último, los argumentos de defensa. La siguiente, por favor. Como ya comenté, los montos que han pagado el grupo en esta administración han sido 4.868 millones de pesos, 2.096 millones de pesos fue resultado de auditorías a diversas empresas que se hicieron y que dentro de las auditorías ellos pagaron 2.096 millones. Un monto por 2.772 millones que fue por una resolución. La siguiente, por favor.
Estos ya son los adeudos totales, son los adeudos pendientes de pago. Del lado izquierdo podemos ver los adeudos por más de 53,000 millones de pesos. Estos adeudos se encuentran en 4 empresas, en 17 juicios, y todos fueron auditorías de 2008 al 2018. Todos estos adeudos se observaron por parte del Servicio de Administración Tributaria por un monto de 38,000 millones de pesos. Pero al día de hoy, con la actualización por la inflación y por los recargos, asciende a un monto de 53,000 millones. Durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el SAT ha emitido créditos fiscales por 10,000 millones de pesos, teniendo un adeudo de 63,000 millones de pesos. Eso es lo que tenemos al día de hoy. Más del 90% de este adeudo tiene que ver con el tema de consolidación fiscal, que es un tema ya viejo, que es un tema que se dio del 82 al 2013 y que en el 2013 se canceló esta figura que daba beneficios de diferir el pago del impuesto sobre la renta y de sumar ganancias y pérdidas dentro de un grupo empresarial. Ahí está lo que explica sobre estos adeudos y que era también lo que se necesitaba confirmar luego de que el periodista Álvaro Delgado le pregunta al presidente Andrés Manuel López Obrador a cuánto también asciende esta deuda y si estaba también en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Hoy el presidente López Obrador menciona que ya mejor lo resuelva el Poder Judicial, que él va a ser el que esté pues muy atento también de que se resuelva en este periodo que le queda de su administración. Porque lo que se da a conocer también esta mañana es que este adeudo no es de este sexenio, sino se viene arrastrando de periodos pasados, desde la administración de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, y era también lo que nos planteaba Álvaro Delgado el pasado domingo cuando se publica esta nota en el portal de sinembargo.mx. De acuerdo con lo que escribe Álvaro Delgado, que les recomiendo también que vayan a ver este texto, se trata de 13 créditos fiscales de Grupo Electra y TV Azteca que Salinas Pliego está litigando en el Poder Judicial desde estos gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Una cantidad que es mayor a los 60,000 millones de pesos de deuda pública que Alfredo del Mazo heredó del Estado de México y más de 3 veces el presupuesto de Baja California Sur. Tan solo es un poco para dimensionar a cuánto asciende esta deuda que tiene Ricardo Salinas Pliego. Lo que hace en esta ocasión también el periodista Álvaro Delgado es checar las cifras de la Procuraduría Fiscal de la Federación, pero pues lo que vemos es que ahora con estas actualizaciones, en un momento se tenía un total de 67,770 millones de pesos y con estas actualizaciones en 5 años se estima que la cantidad supera los 73,600 millones de pesos. Un hecho pues que ya se está confirmando también por parte de lo que menciona hoy el titular del SAT al decir este adeudo, y como dijo el presidente López Obrador, no vamos a caer tampoco en hablar y estar especulando, mejor que nos presenten este dato muy, muy concreto. Debido a que el 90% de este adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego tiene que ver también con el tema de la consolidación fiscal, Arturo Medina, quien es el exprocurador fiscal, explicó que esta figura de la consolidación fiscal, que es el gran tema también del por qué avanzó tanto la deuda de Ricardo Salinas Pliego, dijo que venció en 2013, pero detalló que en el pasado se utilizaba esta consolidación fiscal y se otorgaban 2 beneficios a los empresarios. Uno de ellos, para que tuvieran una posibilidad de sumar las ganancias y las pérdidas de un solo grupo y tener de esta forma pues un mismo resultado. Así también el otro punto que les beneficiaba era diferir o aplazar el pago del impuesto sobre la renta, hecho que terminó en el 2013 y las empresas tenían la obligación de pagar los impuestos. Es decir, se diferían estos pagos, se diferían estos pagos de los impuestos, pero no se condonaba el pago, algo que Ricardo Salinas Pliego pues pensó quizás que se estaban condonando estos impuestos, situación muy, muy contraria. Sobre este caso fue que el actual subsecretario de Gobernación dijo que derivado de las auditorías a Grupo Salinas se generaron 7 juicios,
los cuales están en una resolución en el Poder Judicial. Vamos a escuchar parte de lo que explicó. Como ya se mencionó, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, se concluyó que 2 empresas de este grupo empresarial adeudaban cerca de 33,000 millones de pesos, los cuales actualmente se disputan en 7 juicios. Estas empresas, usando su estructura legal y corporativa, han impugnado y retrasado la emisión de una sentencia definitiva que las obligará al pago de sus impuestos. Solo por citar un ejemplo, en uno de los juicios, desde marzo de 2014, la empresa tenía la obligación de pagar sus impuestos y en noviembre del 2015 el SAT revisó este tema, pero no estando de acuerdo con esta determinación, la empresa se inconformó y posteriormente promovió un juicio de nulidad que 5 años después, es decir, en octubre de 2020, reconoció la validez de este cobro que hacía el SAT. Pero también vemos cuánto tiempo se tarda en resolver cada instancia judicial. Posteriormente, la empresa interpuso un juicio de amparo, el cual el tribunal colegiado intentó resolver en el 2021, pero la empresa lo impidió porque solicitó a la Suprema Corte ejercer su facultad excepcional de atracción, con lo cual se suspendió temporalmente la resolución del asunto. También es sabido que desde diciembre de 2022 el ministro Luis María Aguilar Morales hizo suya la petición de la empresa de que atrajeran el asunto y en esta etapa el expediente estuvo guardado o esperando 8 meses solo para resolver si la Corte tenía o no interés en conocer el fondo del asunto. Y mediante una votación que también es pública, en la que solo el ministro Aguilar apoyó su proyecto, los ministros de la segunda sala determinaron que ya había sido debatido en numerosos precedentes judiciales este caso y lo devolvieron al tribunal colegiado, quien esperamos en breve deberá resolver el fondo del asunto. Este gobierno, el de la Cuarta Transformación, está comprometido con el pueblo de México. Por eso el pago proporcional y equitativo de contribuciones, como establece la Constitución, es fundamental para el bienestar de todas y de todos, porque de ahí se pagan los programas de bienestar, las inversiones de los proyectos, la educación, la salud, de la que disfrutan todas y todos los habitantes y en particular las niñas y niños de nuestro país. Las cantidades millonarias de impuestos que deben pagar los grandes consorcios deben ser recaudadas oportunamente para su correcta aplicación. Lo que es muy cierto es que el adeudo que tiene Ricardo Salinas Pliego con el fisco pues asciende a 60,000 millones de pesos y pues sí estamos hablando de una cantidad que nos hace pensar a cuánto más o menos equivaldría. Por ejemplo, ya lo veíamos al también lo que se ha dado a conocer, que puede ser 4.5 veces el presupuesto del INEGI, también puede ser casi 5 veces el presupuesto que tiene secretarías como la SEDATU o el 89% del presupuesto que tiene la Semarnat. Y cuando vemos cómo podemos ocupar todo ese dinero y cómo podría ser empleado para la población o en programas, pues obviamente hace que el enojo crezca más. ¿Cómo puede ser que un empresario como Ricardo Salinas Pliego esté evadiendo estos impuestos? Es por eso también que el presidente López Obrador, cuando se le cuestionó si estaría dispuesto a llegar a un acuerdo, a otro acuerdo con Ricardo Salinas Pliego, dijo que sí, pero que básicamente ya todo va a ser debajo y como tiene también la ley establecido y también lo que tienen permitido hacer. Señaló que lo mejor es que el Poder Judicial resuelva y con prontitud para que no se apliquen tampoco tácticas dilatorias. Confió en que en los 6 meses que le queda de su gobierno puedan llegar a una resolución. Vamos a escucharlo.
pienso que lo mejor es que resuelvan los jueces. Lo deja en manos de los jueces. Sí, el Poder Judicial. Okay. Porque, miren, cuando yo hice el planteamiento, porque hablamos y él vino con deseos de que se llegara a un acuerdo, pues yo les dije sí y les pedí a ellos que hicieran una revisión para ver qué se podía legalmente y solicitando la autorización del Poder Judicial, ¿sí?, qué se podía hacer para llegar a un acuerdo, cuánto se podía quitar de la deuda. No estamos hablando de los 60, de todo, sino de una parte, eran 33, de los cuales 21 son de las… 21 de los que estaban en… Sí. Entonces, actuando ahora sí que de buena fe, ¿sí?, yo tenía que informar aquí al pueblo de México, como lo hago, de que se había llegado a ese acuerdo y que se había dado un descuento. Como lo planteé, ¿sí?, empezaron las sospechas de que como un descuento, aquí está Álvaro, que fue el primero que puso bajo sospecha el acuerdo. Dice, ¿y por qué ese descuento al amigo? O el enjuague. Entonces, cuando él manda a decir que no quiere, yo digo, pues Dios existe. Sí, me protege mi ángel de la guarda. Porque imagínense, se acepta, Álvaro podía imaginar cualquier cosa, pero a él le generaría dudas, pero a mis adversarios, a sus amigos de Ricardo Salinas, de mis amigos de clase, no de escuela, sino de clase social, ¿qué pasó ahí? Sí, miren, lo de la campaña de narcopresidente, del supuesto general, pero el New York Times y el mejor periodista del mundo entonces ya no, lo único es que el Poder Judicial, que es al que le corresponde resolver sobre este asunto, lo haga con prontitud. Confía en que Es decir, que haya justicia expedita, que no se vayan a seguir aplicando tácticas dilatorias y termine mi gobierno y quede este asunto ahí
pendiente. ¿Confiaría entonces que antes de que termine su administración se Sí, resuelva? yo, porque ni modo que en 6 meses no van a resolver un asunto tan importante.